Chicos, soy Alejo de Smart y el día de hoy les traigo la clase número 5, perdón, la clase número 20 de la unidad 5, termodinámica. La clase de hoy es termodinámica como tal, calorimetría. Vamos a ver un poco de calor, vamos a ver un poco de temperatura, vamos a ver equivalentes térmicos, etcétera, etcétera. Bueno, primero comencemos con esto de acá, el concepto de termodinámica. Esto es pregunta de teoría, típica, clásica, útil para ustedes. ¿La termodinámica qué es? Es una parte de la física que se enfoca en el estudio de la energía y en cómo se transfiere la energía, ¿ya? Y me dicen que nosotros tenemos que partir de una cosa que es la ley de conservación de la materia y la energía, porque la energía se transforma. Y aquí es donde viene algo interesante. Nosotros ya vimos las clases pasadas lo que era el trabajo y lo que era la energía como tal. Entonces ya vimos, ¿no es cierto? Y se acuerdan que yo les decía que tenían las mismas unidades, ¿no es cierto? Tanto el trabajo, la energía, y ahora más vamos a ver que el calor son tres formas de la misma cosa y se miden en joules, ¿ya? Y se intercambia dentro de los sistemas la producción de trabajo, calor y las propiedades de los materiales, que es la forma de dar energía. Y vamos a ver que la termodinámica tiene tres leyes. Primero, la ley cero es una ley de texto excluido. Me dice que si yo tengo dos sistemas que son equivalentes o que están en equilibrio y están en equilibrio con un tercero, entonces todos están en equilibrio, porque nada raro. Chévere. La primera ley de la termodinámica es interesante aquí. Me hablan de la energía interna. Delta de E o variación de la energía interna, se les sabe notar a veces. Dicen que esto es igual a la Q, que es el calor, más la W, que es el trabajo. La forma general en la que salen estos ejercicios es que te preguntan la variación de la energía interna y ahí es como un ejercicio que se maneja como una excepción de, ¿se acuerdan que yo alguna vez les dije que este triangulito significaba final menos inicial? En este caso no, en este caso la variación de la energía siempre se va a calcular como la suma entre calor y trabajo. Y en realidad estos ejercicios no son complicados, sino más vienen de, entre comillas, la dificultad de hacer la transformación, de pasar de calorías a joules. Esa transformación es una que no te puedes olvidar. Recuerda que una caloría es igual a 4,2 joules, que es la equivalencia que normalmente están utilizando las pruebas del especho. Chévere. Segunda ley de la termodinámica, y también es pregunta de teoría de cajón, que quizás en algún lado han escuchado ustedes. Vamos a ver el tema de la entropía. La entropía me habla de el caos. Es una medida de caos. Me dice que los cuerpos tienden siempre, bueno, en cualquier sistema cerrado, la entropía aumenta. Aquí está, la entropía aumenta. Ahora, ¿la entropía qué mide? La entropía exactamente mide qué tan caótico es un cuerpo. Digamos que los sistemas más caóticos, vamos a establecer aquí una medida. Yo tengo más caos y menos caos. Caos se refiere a la cantidad de energía que está existiendo en ese momento. Por ejemplo, una persona o un ser vivo es bastante caótico, porque si ustedes se ponen a pensar dentro de nosotros que hay un montón de células, un montón de órganos que están haciendo y están consumiendo y produciendo energía de alguna manera, entonces eso es bastante caótico. Claro, entonces un humano es un sistema muy caótico. Luego, hay sistemas que son menos caóticos. Por ejemplo, podemos considerar, no sé, lápiz, ¿ya? ¿Es caótico? Sí. ¿Por qué? Porque sus elementos aún así están organizados de cierta manera. Nosotros sabemos que esto es madera, esto de acá es grafito, esto de acá es cierto tipo de plástico, que hay un poco de metal. Ya, está organizado. Quizás no está vivo, no se mueve, pero está más organizado que, por ejemplo, un montón de arena, ¿no es cierto? Y esta es la idea. La entropía va al revés del caos. La entropía siempre hace esto. Esta es la entropía. Esto de aquí es menos entropía. Esto de aquí es más entropía. ¿Ya? Entonces dice que la entropía siempre sube. Y ahí ustedes se pueden poner a pensar en un concepto interesante. Bueno, no soy muy creyente, ustedes saben que de la Biblia viene algo. Y me dicen, del polvo vienes y en polvo te convertirás. Ah, entonces nosotros, personas, el rato que morimos, nos convertimos en polvo. ¿Por qué? Porque la entropía del universo acaba de aumentar. La entropía nos quiere convertir a nosotros en polvo. Mientras más sencillo es el universo, quiere decir que tiene más entropía. Ah, entonces, por eso cuando tú quemas cosas, se hacen polvo. Cuando tú desgastas cosas, se hacen polvo.
¿no es cierto? Porque es la entropía del universo aumentando. Punto y se acabó. Chévere. Tercera ley de la termodinámica. Vamos a ver acá qué es lo del cero absoluto. ¿Qué diablos es un cero y qué diablos es absoluto? El cero, ¿qué es? La base de las medidas, ¿no es cierto? Esto de aquí. Cero Kelvin. Oiga, profe, pero aquí dice menos 273. Ratito. Voy con la segunda parte. El absoluto. La escala absoluta. Nosotros para medir temperaturas tenemos algunas escalas que ustedes deben conocer, lo que son los grados Celsius, los grados Kelvin, los grados Fahrenheit. En este caso, el Kelvin es la unidad estándar, la unidad del sistema internacional para medir temperatura. Y está medida en función de la escala absoluta. Esto de aquí es lo más sensato, entre comillas, desde el punto de vista mucho más teórico. Ahora, claro, ¿por qué nosotros utilizamos los grados Celsius? Por esto de aquí. Los grados Celsius son la escala del agua. En 0 grados Celsius, el agua se congela. En 100 grados Celsius, el agua hierve. Luego también puedes utilizar los grados Fahrenheit. Irán a buscar la explicación de por qué los grados Fahrenheit se calculan así, de dónde sale. Los ingleses están medio zafados. ¿Ya? Y al final de cuentas es el sistema inglés, que es los únicos que utilizan esa vaina son los americanos, ¿no es cierto? A mí lo que me interesa acá es el cero absoluto. Este cero absoluto de aquí es algo que no se puede conseguir, porque el cero absoluto implica que es una temperatura tan baja donde todos los átomos componentes de la materia se quedan quietos, cosa que no puede pasar. En este caso, ¿por qué? Pues debemos partir de la definición ¿cómo es esto? De la energía y nosotros sabemos que es igual a mc al cuadrado y dependes de esto, o sea, no es como que te puedas quedar sin energía, no existe un estado tan bajo como el cero absoluto, porque no te puedes quedar sin energía debido a que las partículas interiores siempre se están moviendo. Ahora, hay unos ciertos estados de la materia, medios condicionales, que se puede conseguir que cierta parte de los átomos se congelen, entre comillas, y que se queden quietos, sí, se llaman condensados. Ustedes en algún lado deben haber escuchado del condensado de Bose-Einstein. Es uno de los descubrimientos de nuestro pana Einstein, que era que los manos metían en un vaso de precipitación o en una especie de vaso frío, en un cuarto frío, metían ciertos átomos, no me acuerdo de qué elemento, y los dejaban ahí para que estén quietos y se empezaba a cambiar la forma en la que estaban unidos los átomos, ¿no? Ahora, vamos a ver que la base siempre es esto cero de los Celsius y en equivalencia con el cero absoluto está menos 273 grados Celsius. Entonces, nosotros para convertir de Kelvin a Celsius tenemos que sumar 273. Hay gente que dice sume 273,15 creo que es. Usted sume 273 y quédese contento. Chévere. Vamos para la siguiente página. Ahora, tenemos acá el tema de la temperatura. Es justo lo que habíamos estado viendo antes. ¿La temperatura qué es? La cantidad de energía cinética que tienen las partículas que conforman un cuerpo. Si ustedes se fijan, ¿cómo sé que algo está caliente? Porque se mueve muy rápido. Solo ponte a pensar en el agua. Tú tienes una olla de agua fría y tienes una olla de agua caliente. Chévere. ¿El agua fría cómo está? Quietita. ¿Y el agua caliente cómo está? Está revoloteando, está dándose las vueltas, está sacándome vapor, está sacándome burbujas, ¿no es cierto? Entonces yo sé cuál está más caliente. La energía cinética, la energía interna de las partículas. Y es justo lo que les decía acá. Entonces las partículas no se pueden quedar quietas porque teóricamente siempre tienen energía cinética. ¿Ya? Es justo lo que les hablaba acá. Acá están los sistemas de unidades, las conversiones. Esto puede hacer su calculadora. La idea es que ustedes puedan trabajar directamente con este de aquí en la calculadora. Todas las calculadoras que yo mandé a buscar deben tener esa cosita de combo o deben tener en algún lugar lo de conversiones. ¿Por qué te digo esto? Porque no quiero que te aprendas la fórmula. En realidad no te va a servir de nada. Quizás no te salga ni un solo ejercicio de esto. Entonces no hay la necesidad de estar trabajando con las fórmulas. Están aquí anotadas, sí, en caso de que estuvieran haciendo mal, pero lo ideal sería que ustedes puedan meterlo en la calculadora. ¿Ya? Entonces, este primer ejercicio me dice ejemplo de conversiones. Ustedes deben tener su calculadora a la mano para estar escuchando la clase. Entonces, ¿qué hago? Yo pongo, esto me sabe salir grados centígrados a grados Fahrenheit, ¿no es cierto? Ah, no, al revés. Grados Fahrenheit a grados centígrados. Ya, y ustedes ponen aquí, entonces el dato que yo necesitaba eran 50 grados Fahrenheit y esto te va a dar exactamente 10 grados Celsius o grados centígrados, que es la respuesta. Esto se hace de nuevo con conversiones de la calculadora. Ya, primera parte. ¿Por qué necesito saber conversiones? Porque luego vamos a ver que hay unos ejercicios que me dan en grados Kelvin, otros que me dan en Fahrenheit, otros que me hacen no sé qué cosa. Ya,
Chévere. Segunda parte de la clase, vamos a ver el concepto de calor. Ahora sí, el tan aclamado calor, que es lo mismo que la energía y también es lo mismo que el trabajo. Vamos a ver exactamente por qué. El calor es una forma de energía, ¿ya? Que se transmite entre cuerpos debido a la diferencia de temperatura. Caso clásico. Tengo un plato de sopa. Todos han comido sopa de huevos, ¿no es cierto? ¿Por dónde les decía eso papás en el momento que comiencen a comer la sopa? Les decía, no serás mudo, no comenzarás a comer por aquí, por el centro, porque está caliente. ¿Dónde empiezas a comer? Ah, aquí en los filos, porque está más frío. Y yo me acuerdo también le contradije a mi papá, ¿y qué te pasa cuando comienzas a comer por el centro? Te quemas la lengua. Pero si tú comes por el lado, efectivamente está más frío. Ahí tú dices, ¿y por qué? Ahí es donde viene el calor. El calor se transmite de un cuerpo a otro, normalmente hasta llegar a un punto de equilibrio, que es la temperatura de equilibrio, que se le dice, que es esto de aquí, la variación de la temperatura, ¿es hasta dónde? Hasta la temperatura de equilibrio. Entonces, todas las cosas tienden a llegar a temperatura ambiente. Por ejemplo, ustedes calientan un plato de comida y lo dejan ahí, a la intemperie. ¿Qué pasa después de un tiempo? Va a estar frío. No es que está frío, sino que nosotros estamos acostumbrados a comer comida caliente, porque si ustedes le ponen un termómetro al aire y al plato de comida, tienen la misma temperatura. ¿Qué cosa hicimos ahí? Temperatura, de equilibrio. Es lo mismo que pasa el rato que tú tienes agua caliente y tienes agua fría. Por ejemplo, me quiero enfriar un vaso de café porque me pasé con la temperatura. ¿Qué hago? Mezclo los dos vasos y voy a darme zona de que en algún momento voy a llegar a una temperatura de equilibrio, una agua tibia, ¿no es cierto? Entonces por eso les decía que no se invente el agua tibia. Ya. ¿Esta ecuación de qué depende? Este calor que nosotros calculamos, ¿de qué depende? De la masa. Primero, ¿por qué? Porque no es lo mismo, ¿no es cierto? Mezclar un jarro de café con un jarro de agua fría, que mezclar una olla de café caliente con un jarro de agua fría, ¿no es cierto? Mientras más masa, vas a hacer que el flujo de la temperatura vaya más rápido. Primero. Segundo, el calor específico. El calor específico es una propiedad netamente de los cuerpos, que te va a decir qué tan factible es que un cuerpo transfiera su calor. Por ejemplo, caso clásico también, ¿qué cosas siempre te han dicho que no toques porque está caliente las ollas? ¿Por qué las ollas no se deben tocar cuando están calientes, pero un plato de cerámica si yo le cojo de arriba, no me quema? Porque la cerámica es un nefasto conductor de calor. En cambio, los metales son excelentes conductores de calor. Y si ustedes alguna vez han cogido la manija de la olla, que no es que esté cerca de la llama, se han de ver quemado los dedos, tiene mucha lógica, ¿no es cierto? Ese es el calor específico. Depende mucho del material. Y el final, la variación de la temperatura. Esto de aquí sí es temperatura final o también conocida como temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. ¿No es cierto? Así de fácil. Chévere. Y vamos a ver esto de aquí, es importante. El calor que gana el uno es igual al calor que pierde el otro. Porque, recuerden nuevamente, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Acá. Vamos a ver estos ejercicios de calorimetría. ¿Cómo se hace? Vamos a partir siempre de esta ecuación, de la ecuación del calor. Calor es igual a masa por calor específico por delta de la temperatura. Y aquí nosotros tenemos que fijarnos en una cosa y es esto de aquí, las unidades en las que me den el calor específico. ¿Por qué? Porque todas las cosas que yo tenga deben estar en estas mismas unidades. Si esto está en kilogramos, kilogramos. Joules aquí, joules. Grados centígrados, grados centígrados. Si es que me cambia la unidad, yo tengo que hacer la conversión previa para que luego no me tire las cuadras y va a hacer el ejercicio. Me mandan a buscar la temperatura que adquirió. Ah, chévere. Entonces, ¿qué es esta cosa de aquí? Ahí tengo que ponerme pilas, la temperatura final. Fíjate lo que dice aquí, que inicialmente estaba a 12. Ah, ya. Entonces, calor es igual a masa por calor específico por delta de la temperatura. Pongámosle temperatura final menos temperatura inicial. Calor, tengo el calor, sí, 25,85 por 10 a la 6 es igual a la masa, 575 kilos, por el calor específico, 889. Profe, ¿por qué no ponen unidades? Ya comprobé que sí están en las mismas unidades. El calor me va a estar dado en joules, ¿no es cierto? La masa en kilogramos, el calor específico, esto estarse muy pilas, esto de aquí es la unidad que nos dice cómo va a estar lo demás, y la temperatura normalmente en grados centígrados, ¿ya? Esto de aquí pilas. Chévere, seguimos con el ejercicio. Por calor específico, temperatura final, eso es lo que estoy buscando, y temperatura, no, en este caso, a ver, aquí hay que estar muy pilas. Me piden la temperatura que adquirió.
Esto de aquí solamente es la variación de la temperatura. Entonces, no estoy necesitando en realidad el dato de los 12 grados, ¿cierto? Tengo que poner aquí por el delta de la temperatura. ¿Qué hacemos en este caso? O bueno, podemos utilizar los 12 grados y luego restar también, ¿no? Pongámosle directo. El delta de la temperatura, lo que varió, lo que adquirió o lo que perdió, va a ser 2,95.85 por 10 a la sexta partido 575 por 889. Chévere. Entonces usted puede meter esto en la calculadora y le debe estar quedando 50,67 grados, si no estoy mal, grados Celsius. Chévere. Estamos con eso, ¿no es cierto? Primer ejercicio relativamente sencillo. Vamos con el segundo. Ahora me pide la misma ecuación, solo que ahora buscar el calor específico. Calor es igual a masa por calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. Chévere. Calor específico, no sé. Calor, 5000 joules. Ya, 5000. Masa, 0,12 kilos. Verás que está en kilos, entonces chévere. Calor específico es lo que no sé, lo que estoy buscando. Temperatura final. Dice desde 25. Entonces, esta es la inicial y 80 es la final. 80 menos 25. Y hacemos los despejes correspondientes. Dejamos que calor específico es igual. Y el 5000 se queda ahí. Este 0,12 que estaba multiplicando paso a dividir. Y este paréntesis 80 menos 25, que son 55, que también estaba multiplicando, pasó a dividir. 0,12 por 55. Y me queda que el calor específico es igual a 757,57. ¿Qué unidades? Estos 5000 eran joules, este 0,12 eran kilogramos, y estas temperaturas estaban en grados centígrados. Bacán. Segundo ejercicio sacado. Chévere. Vamos con el tercero. Mira lo que me mandan a buscar. Variación de la energía interna, que era delta de energía interna era igual al calor más el trabajo. Entonces simplemente tengo que sumar. Calor. Me dice 1035 calorías en forma de calor. Y verás que te pide el resultado en joules. Entonces vamos a pasar todito a joules. Estas 1035 calorías, yo ya le dije 1035 por 4,2 te van a estar dando 4347 joules. Y ahí sí sumamos. Entonces, calor, 4347 más el trabajo, que aquí me decía trabajo de 1666, te da el total de 6013 joules de energía. Fácil. Chévere. Saber ahora acá. Esto es interesante. Esto de equivalente mecánico del calor es algo nuevo que recién empezó a salir hace prácticamente un año. Y es esto de aquí. El equivalente mecánico del calor me habla de conversión de energía, ¿ya? Y normalmente esta cosa de aquí va a estar en unidades, mejor dicho, no va a tener unidades, porque esto de aquí, ¿qué es? Energía sobre energía, pero siempre se va a expresar en joules sobre caloría. Y esto de aquí ya te da una pista de qué es lo que tienes que hacer. Simplemente vas a tener que buscar la unidad que esté en joules y ponerle sobre la unidad que esté en calorías. Se acabó. Así vamos a calcular el equivalente mecánico. Entonces, por ejemplo, tengo esto, me dice, desde lo alto de una torre de agua, me mandan a buscar a 400, recuerda que la unidad era joule sobre caloría. Me dice 400 metros por caloría, entonces esta cosa va abajo, verás. No, perdón, va arriba. Ya vamos a ver por qué va arriba. 400 metros por caloría. Condición de extremos con extremos medios por mes. Sobre, y acá me dice, em, bien. Chévere, entonces vamos con el ejercicio. Me dice desde el alto de una torre de agua, 400 metros por caloría. Acordarse que esta cosa me debe dar en joule sobre caloría. 400 metros por caloría. Profe, pero la caloría va abajo. Ratito que tienes que hacer extremos con extremos, medios con medios. Y el otro me dice 800 joules, 800 metros por joule, dice aquí. Metros por joule.
Chévere. Profe, entonces puede tachar los metros. Chévere, metro con metro. Y aquí, ¿qué pasó? Este con este y este con este, ¿no es cierto? Pues extremos con extremos y medios con medios. Ah, y ahora sí saquemos los ceros. Dos ceros y dos ceros. Cuarta uno, cuarta, ¿y cómo es esto? Cuarta 20. Tengo 1/20 ha sido 0,05 joules por caloría. Se ha sido el equivalente mecánico del calor. Ya, no está complicado, ¿cierto? Seguimos. Vamos a ver otra cosa que también está relacionada con los cambios de temperatura, que es la dilatación. ¿Cómo funciona la dilatación? Yo debo entender un cierto concepto. Te pongo el caso. No siento que sea el ejemplo preciso, pero es para que lo entiendas. Tienes un fideo. El rato que está seco, el fideo está... Eso me pasa, mm, ¿cuál sería un buen ejemplo de esto? Chévere. Entonces vamos a pegarnos con un tema que también está relacionado con la temperatura, que es la dilatación térmica. Esto de aquí, tenemos que ver primero cómo funciona la dilatación. Siempre los objetos van a aumentar su tamaño cuando se les aplique cierta cantidad de calor. Y esto pasa por la variación de la temperatura. No importa si son objetos lineales, como por ejemplo una varilla o una viga, son objetos superficiales, como por ejemplo las placas, o son objetos volumétricos, como por ejemplo una olla, siempre van a aumentar su tamaño, solo que depende en cuántas dimensiones, los lineales en una, los superficiales en dos y los volumétricos en tres. Y siempre van a tener una ecuación similar. Yo les he puesto aquí las tres por cualquier cosa, pero siempre tiene esta forma. La forma general es esta. Longitud, puede ser área, puede ser volumen, pero es el dato final, o sea, es la longitud total, esta es la longitud final. Es igual a la longitud inicial. ¿Quién es la longitud inicial? Lo que mide a la temperatura inicial por uno más. ¿Por qué se pone uno? Porque este uno representa a esta multiplicación de aquí, de la longitud inicial. En pocas palabras, es uno más para poder conseguir la, 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 la final, ¿cierto? Uno más. Alfa. ¿Quién es alfa? Alfa es una cosa que nosotros conocemos como el coeficiente de dilatación. Y existen coeficientes de dilatación lineales, superficiales y volumétricos. Depende de qué sea lo que estés calculando. Normalmente el superficial es el cuadrado del lineal y el volumétrico es el cubo del lineal porque está haciendo lo mismo, pero solo que tres dimensiones. ¿Ya? Alfa por delta de la temperatura. Lo mismo, variación de la temperatura. Final menos inicio. Entonces, no. Complicarse la existencia. Temperatura final menos temperatura. Chévere. Funciona para todo lo que tú quieras hacer. Entonces venimos acá. Me dice, y siempre lo ideal es pasar esto a metros. Las temperaturas siempre lo ideal es pasarles a metros y ponerse muy pilas con estos datos de aquí. Esto igual está en centímetros. Mira, grados centígrados. Y fíjate que estos grados centígrados están abajo. Pero aquí en cambio dice grados centígrados a la -1. Pero te da lo mismo ponerle grados centígrados abajo que poner grados centígrados a la -1, ¿no es cierto? Es el mismo concepto. Entonces vamos a trabajar con esto. Me preguntan, ¿qué longitud tendrá? Longitud final. Entonces, chévere, longitud final era igual a longitud inicial por uno más alfa por delta de la temperatura. Longitud final, no sé. Longitud inicial, 95 centímetros, 0,95 metros. Por uno más. Coeficiente de dilatación de la plata. Estos coeficientes de dilatación dependen mucho de los puntos de fusión y de las propiedades de los materiales. Entonces, por ende, van a estar dados por cada uno de los elementos o de los metales, de las aleaciones que estén conformándose en el ejercicio. Chévere, entonces dice coeficiente de dilatación de la plata, 2 por 10 a la -6. Y por delta de la temperatura. Temperatura final, no vamos a hacer este que sea un corchete. Temperatura final, 105 menos temperatura inicial, 31. Entonces, esto se cierra y tú lo metes a una calculadora y te va a quedar que tiene 0,9501. Profe, pero aumentado en una décima de milímetro. Así, pero así funcionan los ejercicios. Normalmente no aumentan tanto la cantidad, porque hay metales que son durísimos. Por ejemplo, la plata no es como que sea fácil de calentar hasta que se dilate, pero por ejemplo, metales como el aluminio quizás son más
tienden más a dilatarse. El zinc también tiende más a dilatarse. Por eso deben haber escuchado ustedes esto de que a veces se doblan las placas de zinc cuando les pega mucho el sol. En las casas, normalmente en zonas medio marginales, existen ese tipo de fenómenos, ¿ya? Entonces, chévere. Primer ejercicio de dilatación es básico. Luego, acá en cambio tenemos una dilatación volumétrica. Da exactamente lo mismo, calcular el volumen final del gas. Volumen final es igual a volumen inicial por uno más, en este caso, el coeficiente de dilatación. Deberíamos poner iota, sí, pero el coeficiente de hecho me dan en alfa, así que no pasa nada, por delta de T. Yo en esto no me complico la vida, trabajo con los datos que me dan. Quizás a usted en el colegio alguna vez le dieron una tabla llena de... No se complica la vida. Volumen final, volumen inicial, ¿dónde está? 21 litros. ¿Puedes trabajar en litros? Sí puedes trabajar en litros, considerando que la respuesta también te va a dar en litros. Chévere. Por uno más, ¿qué me dice? Uno sobre 273. Y por delta de la temperatura, igual vamos a hacer este que sea un corchete, desde los 38 hasta los 93. Entonces, 93 menos 38, cierro, cierro. Velocidad final, ay, perdón, volumen final es 25,23. Como el inicial estaba en litros, el final también medio en litros. Fácil, sencillo y para toda la familia. Vamos. Chévere. Seguimos por acá. Última parte de la clase, le damos una explicación cortita sobre una cosa más. Y es esto de los émbolos. Esto de aquí, en verdad, son tres, cuatro ejercicios quizás que hay de émbolos en todo el Banameco, pero prefiero enseñarte cómo se hacen antes de que te salga y que no sepas. ¿Qué es un émbolo? Es una pieza móvil que se mueve dentro de un cilindro. En pocas palabras, esta cosa de aquí, esta cosa metálica es un émbolo. Pero imagínense que fuera una jeringa. Sí saben que es una jeringa, ¿no es cierto? Las de inyectar o las de jalar la sangre, ¿no es cierto? Una jeringa. ¿Qué pasa si yo comprimo dentro de una jeringa? Estoy aplicando mi cuerpo, mis músculos de los dedos, están aplicando un trabajo. ¿Y qué es lo que pasa con el gas que está dentro? Si ustedes alguna vez han tapado la parte de abajo de la jeringa y han estado aplastando, si ustedes se fijan, por más que aplastes, el gas te devuelve la jeringa. Eso de ahí es el trabajo producido por el gas. ¿De qué depende? De la presión. Es así de fácil. Hay fluidos, ustedes deben haber hablado de fluidos en mi colegio. Hay dos tipos de fluidos compresibles, bueno, hay tres tipos de fluidos, compresibles, incompresibles, semicompresibles. Por ejemplo, el agua es un fluido incompresible, no tiene dónde más comprimirse. Entonces, el rato que tú llenas una jeringa con agua, un jarabe con algo, por más que tú le aplastes, no vas a poder comprimir en nada. Pero en cambio, el aire y la gran mayoría de gases son compresibles. Entonces, el rato que tú tienes una jeringa con aire, le puedes comprimir hasta cierto punto y tú estás haciendo que tus músculos hagan un trabajo. Y luego el émbolo, ¿qué es lo que hace? Como la presión aquí aumentó, aquí la presión es más chiquita, el rato que tú aplastas, ay, perdón, aquí la presión aumenta el rato que tú aplastas y el rato que la presión llega a un límite, se empieza a liberar, este de aquí produce un trabajo. Pero si tú te fijas, el trabajo que produjeron tus músculos es positivo. Entonces, el trabajo que produce el émbolo siempre tiene signo negativo. ¿Ya? Eso hay que tenerle cariño. Y aquí está, la fórmula es, eh, trabajo es igual a la presión. Esto de aquí es interesante. La presión en el sistema internacional tiene unidades de pascales. ¿Qué diablos es un pascal? Un pascal es la presión necesaria para comprimir con una fuerza de 1 newton sobre 1 metro cuadrado. Y por eso son unidades del sistema internacional. Entonces, este volumen de aquí, bueno, perdón, sobre un metro cúbico, casi me voy a la luna, 1 metro cúbico. Ya, puedes trabajarle a la presión, normalmente vas a encontrarte en estas unidades. Y este volumen de aquí tienes que llevarle siempre a metros cúbicos para que este trabajo salga como debe. Chévere, aquí yo tengo una ATM. Ustedes deben haber visto en el colegio también que hay un poco de unidades de presión. Te vas a encontrar con pascales, con atmósferas, con milímetros de mercurio, etcétera, etcétera. Me interesa que usted tenga esto en la mente. Un, una atmósfera. ¿Qué es una atmósfera? La presión de una atmósfera general a nivel del mar. Tiene unas unidades de ciento, mil, no sé cuántos, usted ponga 10 a la 6 pascales, ¿ya? Y otra unidad que le va a interesar, 1 metro cúbico son 1000 litros, porque normalmente los volúmenes que te dan están en litros. Entonces, vamos a hacer estas conversiones. 50 litros dividido para 1000 son 0,05 metros cúbicos. Y esta atmósfera que tienes aquí son 5 atmósferas, entonces esto va a ser 5 por 10 a la 6 pascales, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Metemos en la ecuación. Trabajo es igual a ¿cómo es esto? Presión.
Como no me mandaron a buscar, aquí está la presión, 5 por 10 a la sexta dice variación del volumen, pero ya me dice, experimenta una expansión, entonces una expansión es una variación, esto va a ser de tal volumen, por 0,05. Entonces, en este caso, el trabajo va a ser de 250.000 joules. ¿Ya? Así funciona esto. Chévere. En la parte de la actividad nosotros nos encontramos con este ejercicio 4, ¿verdad? Y tiene esto, que se expande contra el vacío. ¿Qué significa que se expande contra el vacío? Que la presión es cero. En el vacío usted no tiene presión, en el espacio, por ejemplo. Se ha visto que esos trajes son presurizados y debe haber escuchado alguna vez que se le saca la cabeza al astronauta, el astronauta se descomprime. Ya, es por eso. Entonces en el vacío no hay presión. Entonces, en este caso, el trabajo va a ser cero, porque como no hay presión, no tienes cómo dejar que el émbolo vuelva a subir. Uno. Por ahí otro ejercicio, si no te mal, es en la siguiente página. Hay por ahí un ejercicio en el 14, vea, donde se enfría. En el ejercicio 14 hay una cosa que se enfría. ¿Qué significará que algo se enfríe? En pocas palabras, que pierde calor. Y si es que pierde calor, ¿qué signo va a tener ese calor? Signo negativo. Para que puedan ver. Chévere, chicos. Entonces, esto es todo por la clase de hoy. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Hasta luego.